Hola, encantada de estar con ustedes. Les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación. En esta ocasión les presentamos interculturalidad en la educación. Hoy celebramos algo que muchas veces no se ve, pero sí se siente: la riqueza de nuestras culturas, lenguas, formas de vivir y aprender. ¡Comenzamos! ¿Qué significa la interculturalidad? Este término se refiere a la interacción de diferentes pueblos de una misma región, procurando 5 aspectos principales. Interacción y diálogo, donde se busca la comunicación e intercambio de ideas y la construcción de significados compartidos. Respeto mutuo, que se basa en el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural, pues cada pueblo tiene su propio valor y riqueza. Igualdad y equidad, para eliminar las relaciones de poder entre culturas, promoviendo la igualdad de oportunidades y derechos. Enriquecimiento mutuo, que se concibe como un proceso en el que todas las culturas involucradas pueden aprender y nutrirse mutuamente a través del contacto y la interacción. La no jerarquización, que significa que todos tienen el mismo valor ante los demás y merecen reconocimiento en su aporte cultural e intelectual. En resumen, la interculturalidad es un enfoque que busca construir sociedades más justas, equitativas y enriquecedoras a partir del reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural, promoviendo la interacción, el diálogo y el aprendizaje mutuo entre las diferentes culturas o pueblos. Hola, soy Sara Cupil Sandoval, mexicana, misionera de Jesús sacerdote, y actualmente vivo en República del Chad, en Tagal. Es un lugar que me ha transformado por completo, es una comunidad musei anglofón. Hace un año emprendí este viaje que me llevó mucho más lejos de lo que imaginé, no solo geográficamente, sino espiritualmente y profesionalmente. Llegué a esta comunidad con la ilusión de una misión educativa, evangelizadora y una evangelización educadora. Esto me ha llevado a darme cuenta que al ver una gran cantidad de niños, infantes, ¿sí? Ellos necesitan más que recursos materiales, necesitan una escuela que eduque con el alma, con el corazón, con el respeto de lo que ellos son. Una escuela que no olvide sus raíces, su cultura, su lengua, sus valores. Que esta educación pueda abrirle las puertas al mundo, no solamente aquí en su entorno, sino para el mundo. Que esta educación, como decía nuestra fundadora, cuando ella soñaba los colegios Motolinía, era que a cada persona se le respetara por ser un hijo de Dios, una persona con sus valores, con todo lo que ellos ya traen, y que se les pueda dar ese impulso y herramientas para la vida. Yo hago mío este sueño de mi fundadora porque es un espacio en donde se puede transformar y se les puede ayudar a que ellos puedan ir creciendo como personas, como hijos de Dios, como lo que son. Gente maravillosa, gente alegre, gente que tiene muchas capacidades. Esta experiencia me ha ayudado a tener esa oportunidad de ir intercambiando lo mexicano con lo africano. Desde la comida, desde la cultura, desde la manera de ver las cosas, el diálogo que hay entre ellos, pues es un mutuo aprendizaje. Aquí no hay jerarquía del saber más. Ellos son sabios y ellos nos enseñan. Estar aquí también me ha enseñado que la interculturalidad no es solo entre países, sino entre las personas, entre las historias de vida. La educación no tiene fronteras, pero sí necesita raíces profundas. Hoy más que nunca creo que educar es sembrar con esperanza, con ilusiones, con alegría, con amor, incluso en estas tierras que no son las mías.
pero ellos son mis hermanos, no sé, ellos son mi comunidad. Porque la semilla de educación y evangelización es universal y es humana. Quisiera saber, tú formas parte del sistema de universidades interculturales, impulsadas por la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, y su propósito central es ofrecer educación superior pertinente a contextos socioculturales indígenas, fortaleciendo el desarrollo regional y el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural del país. ¿Qué es la UIM? La UIM es la Universidad Intercultural del Estado de México. Es una institución de educación superior, una universidad estatal que pertenece también a la red de universidades interculturales del país. ¿Nos podrías decir la misión y la visión? La misión de esta universidad es formar profesionistas comprometidos, solidarios con el entorno, con las comunidades originarias, con las comunidades de donde provienen. Esa es la principal actividad o función, aunque tiene 4 funciones sustantivas esta universidad. ¿Cuál es la función social? Me parece que la función social podría evaluarse desde las funciones sustantivas de esta universidad. La primera, que es la docencia, y se refiere también en la misión a formar profesionistas. Esta es la principal función social. El quehacer de los egresados es importante en la región. Después ya de 20, 21 años de esta universidad, ya los vemos ejerciendo sus profesiones, tomando espacios de decisión en las diferentes áreas del conocimiento. Tiene función social también, por ejemplo, en la otra función sustantiva, que es la investigación. Las investigaciones son pertinentes al entorno, a las condiciones, a las necesidades locales. No son investigaciones de escritorio o de laboratorio, aunque sí tienen alguna parte en esto, pero procuramos que estas investigaciones hagan sinergia de los saberes y el reconocimiento de los saberes tradicionales con la ciencia, con la investigación científica. Entonces, ese es también un aporte, el beneficio social que pueden tener el resultado de estas investigaciones. Llevamos 2 funciones, ¿verdad? La docencia, la investigación y la vinculación, que es el espacio en el que se pueden hacer tanto prácticas como poner en acción todas las propuestas que se generan desde la universidad. Y la tutoría y difusión también son otras funciones sustantivas. ¿Qué papel juega la UIM en el fortalecimiento de las lenguas y culturas originarias? Ese es súper importante en todas las licenciaturas de esta universidad, que son 6, y en las maestrías la lengua originaria es de los ejes principales. En el modelo educativo intercultural hay un eje disciplinar que son las materias que distinguen a cada licenciatura o a cada maestría, pero hay 2 ejes que le dan el sentido a estas licenciaturas o estos programas educativos: la lengua originaria y la vinculación con la comunidad. La lengua originaria es el vehículo en el que se transportan los conocimientos. Si queremos reconocer lo que los abuelos, los sabios tradicionales reconocen o quieren decir, tenemos que hablar la lengua para poder traerlo a otras lenguas. ¿Nos puedes decir el impacto en la comunidad? Que el impacto principal que se está teniendo es a partir del ejercicio profesional de los egresados en estos espacios que le comentaba, de los espacios de decisión y donde están, pues se puede ver ya el trabajo que están haciendo los egresados. Sí hay casos de éxito particulares, pero me parece que ellos están posicionando a la universidad incluso a partir de su quehacer. Los egresados están en espacios de decisión en áreas de la salud, del desarrollo sustentable, de aspectos ambientales, en aspectos de lengua y cultura, de educación, en el arte y el diseño, y en la salud, en enfermería también, y en espacios de comunicación social. Y en los últimos años se ha aumentado, ha crecido el área de influencia de esta universidad.
Ahora tenemos planteles aquí, el central que está en San Felipe del Progreso, en Xonacatlán, en Temuaya y en Tepetlixpa. Sabemos también que hay solicitudes de otros municipios del Estado de México en donde les gustaría que estuviera la Universidad Intercultural del Estado de México. A estas fechas tenemos alrededor de 2,600 estudiantes en estos planteles. En su mayoría son mujeres, en la matrícula predominan mujeres, alrededor del 70%. ¿Cómo podemos conocer más sobre la UIM o colaborar con ustedes? Pues el espacio más común de difusión ahora son las redes sociales, ¿verdad? Es muy activa la página de Facebook de nuestra universidad, así la pueden googlear como Universidad Intercultural del Estado de México. También pues a través de, se puede conocer el quehacer a través de las cosas que se publican del quehacer de esta universidad, de la generación del conocimiento. Y en aspectos de colaboración trabajamos con instituciones nacionales, con instituciones grandes también, educativas, de investigación, nacionales y de otros países a través de pues investigación, de la docencia, ¿no? De profesores invitados que traemos a esta universidad o que nos invitan a otras universidades también. Entonces hay varias formas de colaborar. Ya de manera muy oficial se hacen convenios de colaboración para evidenciar. Muchas gracias por haber estado en el Quehacer Virtual. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Si quieres formar parte de esta universidad, eres bienvenido. Tenemos en la oferta educativa 7 licenciaturas y 2 maestrías. Pues hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Magali Gutiérrez Santiago. Soy originaria de aquí de la comunidad de San Pedro Tirá. Y pues mi experiencia que les puedo compartir con respecto a la enseñanza de la lengua es la siguiente. Hay aquí en la comunidad pues se habla una variante de las muchas que hay en la región mixteca. Aquí la variante que el nombre que nosotros le damos es Nuñodawi, que significa lengua del pueblo de la lluvia. Ese es el significado. Pues es algo muy bonito poder enseñar esta lengua. Realmente ha sido o es hasta este momento una gran experiencia que estoy viviendo, porque realmente el aprendizaje de la lengua, cuando no lo tienes desde el seno familiar, ¿no? De que lo adquieres como lengua materna que se conoce, pues es difícil aprenderlo ya a esta edad. Yo puedo contar la experiencia de que viví en ese momento, en el proceso en el que los abuelos ya no querían enseñar la lengua por lo que consideraban que era un retroceso en el aprendizaje de las personas, ¿no? Entonces no nos lo compartieron, fue muy difícil poder otra vez meterse a esta cuestión, ¿no? De aprender la lengua. Sin embargo, pues estamos en el proceso, ¿no? de aprender y enseñar, compartiendo con niños y adolescentes de primaria y secundaria. Buenas tardes. Me da mucho gusto que mi pueblo esté rescatando el lenguaje materno, la lengua, o sea, la lengua mixteca. Y uno de ellos, pues, mi hermano Héctor, que de muy joven salió a la ciudad, pero a él le interesa y ahorita pues está haciendo pues más que nada un grupo, una organización para poder rescatar la lengua materna. Entonces me da gusto que haya personas como él que se interesen en que no se pierda la lengua materna. Hola, mi nombre es Ana Elvia Paulino Escamilla, soy nativa hablante de la lengua mazahua, soy licenciada en Lengua y Cultura, maestra en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares y actualmente docente de la licenciatura en Lengua y Cultura. En realidad el contexto en el que he crecido ha sido complicado el hecho de tener acceso, o sobre todo las mujeres tener el acceso a educación y pues en un momento termino la secundaria porque justamente ahí nace la inquietud por estudiar y no solo quedarme pues en educación básica que era conocida como terminar la primaria, posteriormente cursar la secundaria y hasta ahí. Mi papá me dijo, no es que no quiera que estudies, simplemente la economía no nos da para que puedas cursar la preparatoria y recuerdo que cuando regreso le digo a mi papá, piénselo bien,
yo quiero seguir estudiando. No importa aunque me vaya caminando hasta allá, porque justamente es Pueblo Nuevo, se llama la comunidad, que pertenece a otro municipio. Bueno, solo acompáñeme. Si de plano no puedo, yo le voy a decir y no voy a insistir, pero deme la oportunidad, acompáñeme para pedir informes y ya, ¿no? Con eso lo atrapé, ¿no? De decirle, papá, no te preocupes, ya hay becas, entonces lo único que quiero es que me acompañe, ya, ¿no? Y en realidad fue complicado estos 3 años porque no contaba con una computadora, ¿no? Para poder realizar mis trabajos. Aún recuerdo cuando mi maestro me dijo que eso que era, lo había hecho a mano y me dijo, ¿y esto qué? ¿No? No teníamos, estaba un ciber que era comunitario, pero todos sí queríamos ir allá, ¿no? Entonces teníamos que esperar a nuestro turno. Me fue muy mal esos 3 años, considero como sí, un paso más, pero también fueron momentos muy complicados porque no podía decirle a mi papá, ahora ya no quiero. De hecho, le dije en un momento, cuando ya no podía más, y le dije, ya no quiero seguir estudiando. Ya, o sea, yo sé que yo lo pedí, pero pues ahora ya no quiero ir. Y me dijo, cuando algo se inicia, se termina. Entonces vas a terminar, yo no sé cómo le vas a hacer, pero vas a terminar, ¿no? Entonces termina esta etapa, pasan un año más o menos, e ingreso a INEA, Educación para Adultos. De la misma manera, ¿quién tiene esta preparación? Y pues nos gustaría, y de nuevo, ¿no? Tengo esa oportunidad de ingresar a INEA, y en ese momento me di cuenta, ¿no? De que tenía algo muy importante, que era la lengua, y entonces llegar a las comunidades hablando la lengua y que las personas me pudieran platicar todas sus preocupaciones, pero también todos sus sueños, y haciéndolo en lengua se me volvió algo tan importante para mi persona. No pasa mucho tiempo, es cuando ingresa mi hermano en el 2014 a la Universidad Intercultural. Y entonces ingresa a Lengua y Cultura y él decía, no, es que tú lo que le enseñas a las personas, yo también lo veo en la escuela, ¿no? Y entonces me dice en un momento, ya, INEA, y hasta ahí me dijo, ¿no? Y yo, soy feliz, me gusta enseñarle a las personas porque yo también aprendo de ellas. Y me dice, bueno, pues hasta ahí se quedan tus sueños, adelante, ¿no? Esa parte de cursar 4 años en la licenciatura en Lengua y Cultura fueron los más gratos, y eso me hizo de darme cuenta que pues había cosas más que conocer. Termino la licenciatura y existe la oportunidad de entrar como docente, ¿no? Sé que el hecho de atreverme a seguir estudiando hizo que otras personas, otras niñas, otros niños, ahora estudiaran y ya no lo vieran como algo que no puede ser posible, ¿no? Para mí es una gran satisfacción el hecho de ver, por ejemplo, también ver a mis estudiantes decir, ¿no? De cuando yo logre terminar, yo quiero ser como usted. Gracias a mi familia, al apoyo de mi familia, estoy aquí y ahora estoy quizá no regresando lo que ellos me dieron, pero sí un poquito de todo ese conocimiento que día con día se nos transmite, ¿no? Quiero ser una mujer que represente a muchas otras mujeres, pero también a muchos otros hombres, porque sé que no todos los jóvenes, tanto hombres como mujeres, tienen la oportunidad de seguir estudiando. Algunos quisieran, pero no tienen esa oportunidad. Y bueno, pues sería todo. Muchísimas gracias. POC en Mazahua. Me da mucho gusto dar la bienvenida al doctor Cosme Gregorio Cirilo, originario de la comunidad Mije, licenciado en Pedagogía por la UNAM, con maestría en Educación Crítica de Lenguas y doctorado en Estudios Críticos del Lenguaje por la UABJO. Cosme, es un honor tenerte en este espacio para conversar sobre interculturalidad en la educación. Cosme, tú has dicho que la interculturalidad no es solo teoría, sino una práctica viva.
¿Cómo la has experimentado en tus aulas con jóvenes? Bueno, he experimentado la interculturalidad en un ambiente, sobre todo en las aulas, en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en la Facultad de Idiomas. Yo he dado clases del MIGE. Y entonces, generalmente en esos grupos vienen jóvenes de diferentes contextos culturales que dominan varias lenguas, aparte de la lengua originaria que ellos hablan. Y entonces, como yo doy clases del MIGE, generalmente veo que los jóvenes tienen algunas dificultades en la pronunciación de ciertas palabras, porque dentro de esas palabras hay sonidos un poquito difíciles de pronunciarlas. Y entonces lo que yo hago es invitarlos a ellos para que dentro de sus lenguas originarias ellos busquen una palabra que tiene el sonido parecido al sonido que se les está dificultando. Y entonces cuando ellos lo encuentran, los invito para que pasen al pizarrón, escriban las palabras en su propio idioma, entre todos la visualizamos y vemos en la forma de cómo lo escriben ellos, ese mismo sonido que ellos se les dificultan las palabras mijes, y así entre todos aprendemos, entre todos observamos cómo ellos tienen la forma de resolver por medio de su propia lengua una dificultad que ellos tienen en la lengua mije. Y de ese modo nosotros vemos la diversidad lingüística como una herramienta de aprendizaje. También has trabajado con adultos en comunidades. ¿Qué experiencia nos puedes compartir de esos talleres? Sí, yo tengo experiencias, dos experiencias específicamente, trabajando con adultos que vienen igual de diferentes contextos culturales y sobre todo tres grupos lingüísticos. Yo he trabajado con personas que hablan el chinanteco, dos variantes del zapoteco, una variante del mije. Entonces lo que hacemos en esos talleres es que yo cuento una historia de la comunidad. Eh, y entonces yo primero lo cuento en español, luego lo cuento en mije. Por ejemplo, yo tengo esta historia en mije acerca de los ríos de Chusnaván. Por ejemplo, yo digo, Yizam Nigapsam Nimjagam, Poham Mazanash Mazangapnan, Tam Maskamuna, Tuxwach Mayugam, Estuxwach Suskne. Ese tipo de historias son historias cortas generalmente, pero que está lleno de sonidos bien interesantes. Entonces, yo les invito después a ellos que cuenten la misma historia que yo les cuento, pero ahora en sus propios idiomas. Y entonces hay palabras que a veces son difíciles de traducir y lo que hacemos es repartir por grupos lingüísticos. Ellos en grupos platican de la forma de cómo podrían resolver y traducir ciertos términos. Y entonces después nos reunimos entre todos y cada grupo lingüístico cuenta sobre cómo resolvió el problema de traducción. Y así entre todos nosotros hablamos, nosotros aprendemos y entonces nos damos cuenta que en cada participante hay un mundo diverso de cómo entiende las formas de aprender, las formas de resolver problemas, utilizando las diversas capacidades lingüísticas. Y además de tu trabajo comunitario, has desarrollado proyectos académicos muy importantes. ¿Qué nos puedes contar de ellos? Sí, yo he trabajado varios proyectos. El proyecto de Papime. Allí lo que hicimos fue elaborar materiales didácticos para la enseñanza y aprendizaje de la lengua mije para jóvenes que no hablan la lengua mije, pero que quieren aprender la lengua mije como una segunda o tercera lengua. Y esos materiales lo utilizamos en la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y el otro proyecto que yo he trabajado es un proyecto de lectoescritura.
con una oficina, bueno, con el Instituto de Interculturalidad de Comunidades Indígenas y Pueblos Afromexicanos. Y allí trabajé el proyecto sobre lectoescritura, pero ahora con jóvenes que eran hablantes de la lengua mije, pero que sin embargo, aunque eran hablantes de la lengua mije, ellos no hablaban no leían, no escribían su propio idioma. Entonces ahí trabajamos dos competencias, la lectura y escritura. Y ya no trabajamos la oralidad y la comprensión, porque eran jóvenes que ya sabían hablar hablar y entender la lengua. Aquí también fue importante, pero lo que llama la atención es que, aunque eran jóvenes que hablaban la lengua, pero no tenían esa capacidad para escribir su propia lengua. Entonces ahí es paradójico, ¿verdad? Pero pues el material fue diferente. Muchas gracias, Cosme, por haber estado en el Quehacer Virtual. Gracias por la invitación. En esta ocasión, la Universidad Intercultural del Estado de México proporcionó algunos libros que podrían ser de tu interés. Si deseas tener alguno de estos ejemplares y vives en la Ciudad de México, déjanos un comentario sobre el libro que te gustaría adquirir y el por qué. Nosotros te contactaremos por ese medio para informarte el lugar donde podrás pasar a recogerlo. Apreciemos y difundamos el conocimiento de nuestros pueblos originarios. Y no se vayan de pinta. En un momento regresamos. Envíen sus aportaciones. Me encuentran en Facebook, Instagram y X con mi nombre, Hatsuko Nakamura. Será un gusto recibirles. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a nuestra siguiente sección. ¿Cómo se ve la interculturalidad en acción? Hoy te traigo 3 historias concretas en México que la están impulsando. Quédate que pasamos a la buena noticia educativa. Nuestro país es hogar de 68 lenguas con 364 variantes. Por eso, hablar de educación intercultural es hablar de respeto y derechos lingüísticos, no solo de patrimonio cultural. En la práctica, algunas medidas que buscan preservar el patrimonio cultural y lingüístico son las siguientes. En la Ciudad de México, el gobierno capitalino y federal acordaron impartir náhuatl como materia optativa en 78 escuelas públicas de educación básica, ya que esta es la lengua más hablada en la ciudad. El objetivo es que las y los alumnos conozcan la historia de los pueblos originarios, sus saberes y tradiciones. En el Estado de México se está implementando un modelo de educación bilingüe, desde la educación inicial, preescolar y primaria. El programa abarca 545 escuelas con 1,603 docentes especializados en la enseñanza en las lenguas mazahua, otomí, náhuatl, maclacinca y tlahuica. También, desde la tecnología y avances, en 2024 Google Translate incorporó 110 nuevos idiomas, entre ellos náhuatl, maya y zapoteco. Destaca la labor de la científica mexicana Gabriela Salas, cuya base de datos lingüística fue clave para incluir náhuatl en la plataforma. Este proyecto permite revitalizar la cultura a través de la tecnología, al permitir que cualquier estudiante traduzca sus recursos educativos con una herramienta gratuita al alcance de un clic. Estas buenas noticias son un gran avance en la inclusión y respeto hacia las culturas indígenas, que día a día contribuyen a enriquecer este país pluricultural, pero sobre todo intercultural, porque escuchar la diversidad lingüística en un salón de clases no es solo aprender palabras, es reconocer identidades, promover respeto y transformar los espacios educativos. Les habló Byron Olivares y nos vemos en la próxima Buena Noticia Educativa.
Estoy muy contenta de presentarles a la maestra Juana Bautista Santaella, originaria de Asunción, Cacalotepec, Oaxaca. Es hablante de la lengua Ayuk, Mije. Ha dedicado más de 3 décadas a la educación indígena, formado a estudiantes de distintas lenguas originarias del estado de Oaxaca. Su labor integra saberes comunitarios en proyectos como libros, calendarios y mapas sagrados. Su trayectoria ha sido reconocida en publicaciones académicas como ejemplo de innovación docente. Es licenciada en Educación Indígena por la UPN en Ciudad de México y maestra en Sociolingüística por la UPN Oaxaca. Es docente en la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca. Maestra Juana, ¿qué significó para usted iniciar su camino en la educación indígena? Primero en comunidades mijes y ahora en la Normal Bilingüe e Intercultural. Cuando yo empecé a trabajar fue un camino muy difícil que empecé a recorrer. Primero porque no tenía la formación académica. Después, trabajando en diferentes comunidades, pues me enfrenté a diferentes problemas, principalmente en que en las comunidades, cuando inicié, se estaba castellanizando. Se estaba enseñando a hablar el español, cuando los niños y la gente de la comunidad pues solamente hablaba el mije. Se estaba dando una educación que no era del contexto de ellos, que no sabían ellos lo que estaban aprendiendo, sin embargo lo tenían que aprender porque esas eran las indicaciones del plan y programa. Y se necesitaba de un cambio en donde el maestro pues pudiera también impartir los conocimientos que hay en la misma comunidad con las mismas personas, y viendo esta resistencia también por parte de los maestros que decían pues es más fácil trabajar lo que ya viene en los planes y programas y no buscar nuevos contenidos, y ahí es donde nace mi preocupación. Sabemos que impulsa proyectos para recuperar y sistematizar saberes de comunidades, libros de saberes, calendarios, croquis de lugares sagrados. ¿Cómo se transforma esto en una herramienta educativa para los futuros docentes? Bueno, este trabajo ya lo vengo realizando con los estudiantes del nivel superior, de los que van a ser futuros docentes. Ahí esos conocimientos, cuando yo llego a la normal, digo, bueno, ahora tengo que impulsar lo que no pude hacer en educación básica, en primaria y en preescolar. Ahora es el lugar donde tengo que hacer, y entonces digo, voy a trabajar con ellos estos saberes y estos conocimientos que hay en las comunidades, porque en las comunidades el conocimiento es como una gran enciclopedia, un gran libro, que hay mucho que buscar, mucho que encontrar y mucho que conocer. Y resulta que los propios estudiantes y uno mismo como originario de una comunidad pues no tiene identificado estos conocimientos. Y entonces a los jóvenes desde los primeros momentos, las primeras sesiones que tengo con ellos, propongo como propósito investigar estos conocimientos y estos saberes para poder trabajar primeramente la identidad territorial de uno mismo, pues, porque si no tenemos esa identidad, por eso luego queremos como que queremos ir por otro lado. Pero al tener bien fortalecida, bien pues recuperada esta identidad que hay desde nuestro territorio, como yo les digo, el territorio lo tenemos que llevar en el corazón, en la mente, para poder decir orgullosamente, yo soy Ayuk, yo soy chinanteco, yo soy mixteco. Si no reconozco esos saberes, esos conocimientos que hay en las comunidades, no puedo decir y hablar orgullosamente de dónde vengo. Sí, por supuesto. Y siendo la lengua originaria el corazón de la identidad, ¿cuál es el papel que juega en la formación docente y en la educación intercultural? ¿Qué mensaje le daría al estudiantado que hoy quizá dudan en hablar su lengua originaria?
En los que si no hablamos la lengua y si no escribimos en nuestra lengua los conocimientos que hay allá en las comunidades, es como ir perdiendo poco a poco lo que está. Las nuevas generaciones están dejando de escuchar a los adultos, a los ancianos, a las personas sabias de las comunidades, que es como vuelvo a repetir, le digo a los muchachos aquí para trabajar, digamos, la cuestión territorial propia, originaria, tenemos que ir a nuestro internet que está en las comunidades, ¿no? Que son los abuelos, que son las abuelas, que son los sabios. Aquí no voy a ir a ver qué dice ahí en el internet, aquí no, aquí qué dicen las personas de las comunidades para poder saber la historia, las leyendas, los cuentos, toda la sabiduría y las actividades propias que se hacen en las comunidades está ahí con las personas, son las fuentes vivas que están ahí todavía, porque ya poco a poco también estas personas de conocimientos y que tienen mucha cosmovisión, mucha sabiduría, pues poco a poco también se están yendo, ¿no? Y ya quedan muy pocos y les digo a los jóvenes que tienen que acercarse continuamente. Esa es la primera tarea que yo les dejo a los chicos cuando empiezo a trabajar con ellos. Ustedes van buscando a quién adoptar. Ahora sí no se adopta a un niño, se adopta a un anciano o a una anciana y constantemente platicar con ellos para todo lo que vamos a necesitar, desde la lengua, desde el conocimiento que tienen y todo lo que tengan lo graban y luego lo transcriben en su lengua, es decir, en diferentes lenguas que hay, en diferentes lenguas. Yo no lo puedo leer, pero ellos lo comparten, los demás escuchan cómo se lee, cómo se escribe en su lengua originaria. Y ese es un trabajo que a mí me ha gustado mucho, de verdad, ¿no? Que me llena el corazón de todo lo que yo empecé a hacer. Dije, sí se puede, cuesta mucho, pero sí se puede. Gracias, maestra Juana, por recordarnos que la educación intercultural se construye desde la memoria viva de nuestras comunidades y desde el orgullo de hablar nuestra lengua. Su testimonio nos inspira a seguir fortaleciendo la diversidad y el respeto en la educación. Gracias. Dios cuida. Kimi Techeji Poku. Buenas tardes a todos. Hola, mi nombre es Ana Lilia González González. El haber estudiado aquí en esta universidad pues me permitió de primera instancia pues revalorar mi cultura, revalorar de dónde soy, revalorar mi propia lengua, revalorar los bordados de mi pueblo, lo que significa un bordado, lo que significa hablar la lengua. Lo segundo era que cuando yo estudié en la universidad se nos recalcaba que el compromiso de esta universidad era que nosotros pudiéramos generar nuestro propio autoempleo, nuestro propio trabajo. Porque si no, como egresada de comunicación, pues sería lo mismo. Yo tendría que trasladarme a otras ciudades y lo que se trataba era de revalorar nuestra cultura, ¿no? De empoderarla, de darla a conocer. Entonces, al momento de yo egresar, en mi trabajo de promotora cultural, pues salgo al estado de Michoacán, un estado que valora demasiado sus artesanías, tienen el mercado más grande del mundo de artesanías, donde una artesanía tiene un precio, donde se valora los símbolos que se bordan, donde se valora también la parte económica, ¿no? Entonces, trabajar yo ya como licenciada en comunicación, organizando un festival cultural, pues me di cuenta de todo eso y que en mi comunidad no había eso, ¿no? Que no se valoraba estos bordados, ¿no? Entonces regresé a mi comunidad y dije, bueno, yo estudié para realzar mi comunidad, para realzar al pueblo ñato, y a través de mis conocimientos de mercadotecnia, pues creo el emprendimiento Tanseje, creo unas páginas en Facebook en donde hablo de lo que significa, por ejemplo, la estrella Mazahua para nosotros, que es la que nos guía, la que nos cuida en nuestros mitos, lo que significan los colores, y al mismo tiempo pues
proponer un bordado ya no nada más en una servilleta, sino también en una joyería, en unos aretes, en un collar, y a través de la página de Facebook pues hacer cápsulas de video donde se explique ese valor cultural que tiene. Ha sido pues varios años de trabajo. Al principio no fue fácil, pero poco a poco la página se fue consolidando, se fue dando a conocer, y actualmente pues es muy conocido, muy revalorado ya este trabajo. Ha costado mucho, pero por eso se considera un caso de éxito por parte de la universidad, porque precisamente pues para eso fue el objetivo de crear esta universidad. Hola, soy Adriana Tapia Hernández. Vengo de una familia campesina. Mis padres aún son campesinos. Cultivamos la milpa. Por allá por el 2014 es que entré a la Universidad Intercultural, primera generación. En aquel momento nuestro futuro era muy incierto. Entramos a la universidad, tomé ese amor por la naturaleza, por el medio ambiente y sobre todo por nuestro mundo campesino. En el Colpos desarrollé investigación sobre la milpa. En el doctorado tuve la oportunidad de caminar con centales y choles de un área natural protegida de Tabasco. En esta comunidad estas personas me adoptaron como parte de su pueblo, de su territorio. Juntos defendimos y protegimos a los maíces nativos de la contaminación transgénica. Juntos decidimos y ganamos en algún momento el reconocimiento a la conservación de la naturaleza en 2024 por esta gran decisión de estas comunidades indígenas y campesinas de aquella región. Esto me enseñó a tener siempre presente a las personas en la toma de decisiones, en dejarles su lugar y respetar su dignidad. Esto me trajo nuevamente a mi comunidad Mazahua, donde ahora estudiamos a las abejas silvestres, pero desde el saber que tiene la gente, qué conocen, cómo interactúan con estas y cómo las biotecnologías, en este caso los transgénicos, las están afectando. Sobre todo porque es un área donde hay varios cultivos de maíz, entre ellos varios híbridos, y donde hacen aspersiones de herbicidas. Entonces, curioseando con la gente, haciendo trabajo transdisciplinario, queremos mostrar cómo podemos conservar a estas especies. Como hija de padres campesinos y pertenecer a una región campesina, invito a nuestros jóvenes a integrarse a esta universidad, darse la oportunidad. Podemos ser científicos. En el pasado lucharon nuestros campesinos, nuestros pueblos para que nosotros tuviéramos un lugar, un espacio. Hoy lo tenemos. Hoy podemos lograr estar en otros lugares, en centros de investigación, desarrollando este potencial, sobre todo porque tenemos esa esencia, sobre todo porque tenemos ese compromiso con nuestras comunidades, porque somos parte de ellas. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Óscar Martínez Solís, soy egresado de la Universidad Intercultural del Estado de México, orgullosamente licenciado en Salud Intercultural. Esta carrera se crea en el 2009, que tiene como finalidad integrar las medicinas en un solo enfoque profesional. Integramos lo que es la medicina tradicional mexicana, medicina tradicional china, medicina convencional y medicina psicosomática. Uno de los ejes primordiales de la medicina tradicional mexicana es la herbolaria. Justamente estamos ahorita aquí en el Jardín Botánico de la Universidad Intercultural, y la idea de esto es enaltecer lo que es el uso principal de la herbolaria en la práctica clínica. Contamos con una clínica escuela en donde los jóvenes hacen uso de esta rama o de esta terapéutica milenaria. Basta decir que un 80% de nuestra población aún usa la herbolaria, ¿no? Sin embargo, muchas veces lo hacemos de una manera no tan consciente o no tan racional o responsable. Entonces, de ahí que es importante que ustedes acudan a nuestra clínica para que nosotros podamos apoyarlos en una asesoría más profunda, más clara en el uso racional de la herbolaria, porque hay que tener en cuenta las dosis, las formas de preparación, la interacción con medicamentos. Eso es muy importante para que nosotros podamos implementar o usar las plantas medicinales en nuestra vida cotidiana para mejorar nuestra calidad de salud. Es importante reconocer que todo este conocimiento que nosotros manejamos hoy en día en la academia lo hemos ido sistematizando desde un conocimiento tradicional milenario que ha sido salvaguardado
heredado por nuestros abuelos y nuestras abuelas, ¿no? Su servidor, por ejemplo, es nativo de la cultura mazahua, hablo la lengua originaria y sistematizamos todo este conocimiento milenario y lo llevamos a la academia, ¿no? Actualmente en la Clínica de Salud Intercultural también contamos con una fitofarmacia en donde transformamos todas estas plantas medicinales en productos herbolarios, ¿no? Para que usted lo pueda recibir. También te invitamos a que acudas a nuestra universidad para que te brindemos talleres para preparar las plantas medicinales. Podemos enseñarte a preparar compuestos herbolarios, enseñarte a hacer pomadas, geles, cápsulas, tinturas en beneficio de tu salud. Entonces todo esto con un proceso de ética profesional, con un proceso de responsabilidad social para su beneficio de ustedes. Entonces les invitamos a que nos visiten y que se sigan enamorando de nuestra herbolaria milenaria, que es parte de nuestra medicina. Finalmente, sanar desde la raíz también es educar con sentido. La interculturalidad se vive con el cuerpo, con la tierra y con el alma. Gracias por abrirnos estos espacios y les invitamos que nos sigan visitando en nuestra Universidad Intercultural del Estado de México. Por nuestras lenguas nos conoceréis. Nos acompaña la maestra Catalina Suárez Dávila, rectora de la Universidad Intercultural de Colima, una institución joven con una propuesta profundamente comprometida con su entorno. Rectora Katy, bienvenida. Le quiero preguntar, la Universidad Intercultural de Colima se inauguró el 7 de septiembre de 2022. ¿Cómo nace este proyecto y qué necesidad concreta cubre en el estado de Colima y la región de Occidente? Gracias. Bueno, esta universidad justamente fue gestionada en ese año, poco antes evidentemente, por la gobernadora actual, la maestra Indira Vizcaíno Silva, junto con el gobierno federal. Se llevó a cabo un estudio de factibilidad en donde se estuvo identificando a través de una metodología participativa con las comunidades, con las diferentes comunidades del estado de Colima, de tal manera que la universidad en ese estudio detecta cuáles son las necesidades de formación, en todo caso, para solucionar los problemas sociales que se estaban viviendo desde las comunidades. Y en síntesis se identificó que para solucionar un problema de salud como el que se reflejaba, era necesario transformar el entorno, transformarlo desde las propias propuestas de las comunidades. En ese sentido, se identificaron las 4 carreras que tenemos actualmente en la universidad y la que estamos construyendo. Es decir, tenemos la carrera de Ingeniería en Agroecología para responder a alimentos sanos, libres de contaminantes químicos, etcétera. Por otro lado, la carrera de Derecho con énfasis en la interculturalidad. Creo que, apenas vamos a tener de presidente de la Suprema Corte una persona indígena que tiene una visión totalmente distinta. También tenemos turismo comunitario como parte de lo que son nuestras comunidades, que son hermosísimas. Y por otro lado tenemos la carrera de artes y gestión cultural. Y la carrera de fondo evidentemente era la carrera de medicina, pero no la tradicional, sino la medicina estamos construyéndola con un comité internacional de expertos y expertas en el tema. Decidimos entonces que los docentes y las docentes que trabajan en nuestra universidad deben de tener un enfoque no solamente el académico, que eso lo garantiza de alguna manera el título o la formación académica que trae, sino el enfoque comunitario. Es decir, el concepto aquí ya nosotros hablamos de docentes académicos comunitarios y hablamos de academias comunitarias. Entonces, de tal manera que hemos trabajado en un concepto distinto de universidad desde la mirada de la interculturalidad crítica, donde se cuestiona la historia que nos han contado, se cuestiona el conocimiento mismo desde la propia ciencia y desde los saberes comunitarios, pero además en un diálogo, nosotros le llamamos que es un sistema dialógico, donde tenemos un respeto, donde podemos mirarnos desde el mismo nivel de la mirada y dialogar con las comunidades, con las personas que vienen a nuestra universidad. Y les hemos dado a conocer que ellos son nuestra alternativa, nuestro primer objetivo, y que vean esta universidad como un espacio que no existía y que ahora está para ellos y para ellas, ¿no?
Y esta universidad intercultural, aparte, bueno, el gobierno federal le otorga a cada estudiante, independientemente de la edad, le otorga una beca, la beca Escribiendo el Futuro. Es asegurada y también pues es una universidad gratuita. Estos son temas fundamentales. Igual, evidentemente, nosotros tenemos un contacto permanente con las comunidades. Tenemos, por ejemplo, 2 eventos que ya lo hicimos como parte de la agenda de la universidad. Uno es el evento que se llama Tonelhuayo. Tonelhuayo reúne a una cantidad importante de personas danzantes de las diferentes danzas de las diferentes comunidades y la universidad participa activamente. Ustedes pueden ver al fondo uno de los carteles que hizo un profesor artista que tenemos en la universidad y que fue parte en 2 años consecutivos, ha sido parte y apropiado por las comunidades organizadoras de este festival. Y también tenemos la Feria Universitaria del Libro. Entonces aquí nos han estado visitando de las diferentes comunidades e interactúan con nuestra universidad e interactuamos con ellos también yendo a sus comunidades. Entonces esta universidad sí es verdad, y lo digo con mucho orgullo, con un gran equipo de trabajo donde estamos construyendo un modelo distinto de acuerdo a la propia experiencia en el estado de Colima, y estamos planteando nuestros documentos como el reglamento estudiantil, como por ejemplo el modelo de servicio social y práctica profesional, lo estamos concibiendo justamente desde un enfoque interdisciplinario en donde pueden acudir nuestros estudiantes con los representantes comunitarios de las diferentes comunidades e incluso ser capaces de propiciar un proyecto de desarrollo en función de las propias comunidades, pero aplicando el conocimiento y el trabajo reflexivo que ya desde un pensamiento crítico están haciendo ya nuestros estudiantes. Katy, ¿cómo ves el futuro de estas universidades y las comunidades a las que apoyan? Yo veo un futuro muy prometedor. Evidentemente es una respuesta a algo que no existía, a una necesidad que no estaba precisamente identificada, pero que ahí estaba y que es muy grande. Hay una población importante de estudiantes que atender en este nivel. Y también veo la probabilidad de que también sea reconocida financieramente por el Estado, es decir, que Hacienda sí esté contemplando ya estas universidades como parte del gasto público federal y que además, evidentemente, garantizando esos presupuestos, las universidades tendrán un futuro del muy largo plazo porque hay una demanda importante, hay una demanda que este gobierno ha reconocido y que sabe que hay esas necesidades de seguir formando estudiantes, personas que tengan pensamiento crítico, pero también que tengan pensamiento constructivo. Es decir, yo soy una de las que creo que las universidades construimos futuro. En ese tenor es la importancia de estas universidades en este tiempo en donde se está dando respuesta a las grandes mayorías. Muchas gracias, Katy, por compartirnos esta visión y experiencia en el quehacer virtual. Muchas gracias a ustedes. Cuando llego a una escuela nueva o a un salón nuevo, me pregunto, ¿qué voces me esperan hoy? Cada niña, cada niño llega con una historia, una lengua y una forma distinta de ver al mundo. La escuela no empieza en los libros, empieza en el corazón de la comunidad. Hoy te daré 3 tips que te ayudarán a reconocer y respetar la interculturalidad en el aula. Tip 1. Conoce primero, enseñe después. Antes de enseñar hay que aprender. ¿Cómo se llama la comunidad? ¿Qué lengua hablan? ¿Qué les es cotidiano? Lo que quizá es normal para mí, no lo es para ellos. Y lo que es natural para ellos puede ser mi mejor punto de partida. Puedes saludarlos en su lengua originaria. Este saludo no solo es una palabra, es un puente que abre al aprendizaje. Tip 2. La lengua no es obstáculo, es puente. No hay que corregir el acento, sino todo lo contrario, hay que celebrarlo. Cada palabra en lengua originaria trae consigo una visión del mundo. Y cuando un alumno o alumna mezclan el español con su lengua materna, no está fallando, todo lo contrario, está creando. Imagina, es como una especie de glosario vivo hecho por cada uno de tus estudiantes.
La diversidad no es improvisación, sino que también requiere de una planificación. En una clase habrá quien escriba mucho, quien prefiera dibujar, quien necesite hablar más o quedarse en silencio un tiempo, y todo está bien. Las actividades abiertas nos permiten identificar los talentos ocultos, un cuento oral, una dramatización, un mapa mental, y si invitamos al conocimiento local, el aula se llena de vida. Por ejemplo, ¿cómo se cultiva el maíz? ¿Qué historia cuentan sus abuelas? Todos esos saberes son conocimientos legítimos que merecen ser escuchados. La interculturalidad no es un tema más del plan de estudios, es una forma de mirar, de escuchar, de estar con el otro con respeto. Enseñar mejor es atreverse a escuchar mejor. Los saberes que traen nuestras niñas y nuestros niños no son un añadido, son legítimos, valiosos y necesarios. La escuela no está para sustituirlos, sino para reconocerlos y darles lugar, porque enseñar mejor es también legitimar lo que ya se sabe, lo que ya se vive y lo que ya se cuenta entre comunidades y entre pueblos. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. El libro que te recomendaremos en esta ocasión es fundamental y actual para quienes desean llevar la interculturalidad hacia la acción real en el aula. Educación intercultural, desde el corazón de docentes que mejoran su práctica pedagógica. Reúne experiencias reales de docentes indígenas y rurales que llevan a cabo prácticas interculturales en sus aulas, con evidencias de mejoras concretas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Incluye capítulos sobre comprensión lectora, ciencias, matemáticas y evaluaciones en contextos interculturales diversos en Oaxaca y Guanajuato, elaborados desde diagnósticos comunitarios propios. Es una herramienta inspiradora y muy útil para docentes, formadores y quienes creen que la educación puede sanar, empoderar y conectar comunidades. Y además es gratuito. Puedes descargar el PDF en esta dirección. Esperamos que te guste la recomendación de esta ocasión y que nos dejes tus comentarios en las redes sociales. Y llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a quienes hacen posible una educación más humana, respetuosa y diversa. La interculturalidad no es solo una teoría, es vida compartida. En Quehacer Virtual celebramos el diálogo entre culturas, lenguas y saberes. Muchas gracias por acompañarnos y ánimo. Si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. Hasta la próxima.